Del caos a la estructura, del dato a la historia, esto es Ocupantropía. Conversaciones que transforman cómo entendemos el tiempo, las ocupaciones y nuestra vida. El arte de estar vivos. Hola a todos y todas, yo soy Laura Rodríguez, magíster en neurociencias. Mi color favorito es el magenta y hoy quiero que hablemos sobre cómo nuestro cerebro empieza a apagarse con tanta actividad cotidiana. Yo soy Zaira Ledme, soy magíster en investigación interdisciplinar. Me define mucho la montaña y cómo llegamos a ella. Y hoy me cuestiono mucho también cómo podemos ocuparnos, cómo podemos transitar y no somos una máquina que 24 horas tiene que estar trabajando. Hola comunidad, por acá Laura Barrera Gómez, candidata a magíster en epidemiología y salud pública. A mí me define, no sé, hacer manualidades. Y los perros y gatos. La idea hoy es hablar un poco cómo nos podemos, y estos microespacios que nos da la vida, los podemos aprovechar para bajar un poquito de este cortisol y todo lo que nos aborda por el exceso de actividades que hemos tenido y que hemos dialogado varias veces y cómo esto afecta a nuestra vida en general. Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Tatiana Mojica, magíster en estudios políticos. Y bueno, creo que algo que me gusta muchísimo es el piano. Creo que puedo como que convivir muy bien con las cosas que uno puede experimentar a través del piano. Y bueno, creo que estos tiempos hemos identificado cómo poder aplicar esos hacks, ¿no? Ocupantrópicos. Entonces, en mi caso, creo que esta vez fue un reto poder desconectarme. Creo que fue una semana bastante movida. Y en medio de eso, entonces creo que lo que identifiqué fue poder como tener un tiempo para hablar con mi familia. O sea, si fuera poquito, pero poder tener un tiempo para hablar con mi familia en medio de la semana. Y eso pues me ayudó un montón también. Súper. Tati empezó hablando de algo importante y es pausar, quedarnos quieticas. En el episodio anterior aprendimos precisamente de la importancia de incrementar los niveles de dopamina para que nuestro cerebro pueda descansar y esto nos permita tomar mejores decisiones. Tati ya nos compartió su hack ocupantrópico. Ahora les invito a que también hablemos de nuestros hacks. Nuestra invitada la semana anterior nos habló de la identidad ocupacional. Y en esto hubo algo fascinante que fue con lo que empezamos. Y es, no nos vamos a definir solamente por nuestros títulos y la cantidad larguísima de tareas que tenemos pendientes. Así que mi hack fue sentarme, tomarme varias horas para escribir lo que me define, lo que me gusta, lo que no me gusta, quién soy. ¿Qué hiciste tú, Laura? Pues realmente mi hack estuve con las personas que más me gusta hacer, entonces estuve en el fin de semana con mi familia. Creo que eso es algo que me logra desconectar y pues realmente nos reímos mucho, comimos muy rico, comimos mucho, vimos fútbol, entonces fue un momento en el que de verdad solo nos concentramos en nosotros mismos. Buenísimo. Mira que algo también interesante que decía la invitada anterior era hacer las cosas más conscientes, o sea, como que ser muy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces el hack que hice esta semana fue salir con mi novio y fuimos al centro. A nosotros nos conecta mucho esa zona colonial, la zona cultural. Entramos al museo y la casa del florero. Entonces fue como ese momento para descargarnos de muchas cosas, de quizás ya habíamos entrado en algún momento, pero volver a ver la historia, lo que pasaba, conversar y también pararnos ahí en el balcón de la casa del florero y ver la gente caminar, como dar ese espacio de no andar a 1000, sino detenernos un poquito en el tiempo. Súper. Muy bien, y es así como nosotros podemos empezar a integrar nuevas actividades como para parar un poquito, porque nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida que va a toda, estamos haciendo todo el tiempo, y estaba escuchando algo, no me acuerdo quién fue, y nos habla, digamos, por ejemplo, ahorita que estamos solo mujeres, es que la mujer fue diseñada para ser multitask. Entonces nosotras tenemos que hacer todo a todas horas, entonces estamos cocinando, barriendo, lavando la loza, consintiendo al perro, y cuando nos damos cuenta hacemos todo, pero qué tan conscientes hacemos eso, y porque hacemos todo el tiempo y no tenemos tiempos de espacio, y podemos conservar esos tiempos de, ok, no voy a hacer nada, y no está mal no hacer nada. Entonces estamos programadas que si estoy trabajando, entonces antes de irme al trabajo hago, y hacemos todo el rato, tenemos
1000 pestañas abiertas en el computador trabajando en 20 cosas al tiempo. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos así? ¿Cómo estamos nosotros? Súper, Lau. Y eso nos da paso a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos en la mesa a la doctora Fernanda Ruiz. Ella es médica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en medicina alternativa de la misma institución y cuenta con la amplia experiencia en el ámbito asistencial, especialmente en atención de adulto mayor crónico complejo y en el cuidado paliativo y es docente de terapias alternativas en la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenida, profe Fernanda, qué alegría. Gracias, muchas gracias. Bueno, y desde la mirada de la corporalidad, de la pedagogía, del movimiento, nos acompaña hoy la profesora Elena Barguera Gómez. Ella es licenciada en Educación Física de la Universidad Libre y magíster en Educación con énfasis en Gerencia Educativa de esta misma institución y actualmente se desempeña como coordinadora académica y de convivencia de un colegio muy prestigioso de Funza. Bienvenida, profesora Elena. Hola, ¿qué tal para todos y todas? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, digamos que dentro de lo que ustedes están hablando y la definición que daban ustedes un poquito, yo creo que la definición mía es energía y el cómo uno logra transmitir esa energía a los demás, sobre todo cuando trabaja uno con niños y adolescentes, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención de nuestras invitadas y es que las dos han trabajado con poblaciones súper diferentes. ¿Qué te define a ti, profe Fernanda? Creo que la observación, o sea, en este proceso de trabajar con pacientes adultos mayores y bueno, con distintas personas, creo que una de las habilidades que he aprendido es en observar a las personas más que hablar, aunque hablo un montón, pero también observar. Y también, por ejemplo, mis momentos de conexión y de estar como en calma son de observación. Por ejemplo, acá al cielo en la universidad, caminar por este senderito que tenemos lleno de plantas. O sea, a mí me conecta mucho eso. Qué chévere. Súper, profe. Bienvenidas entonces a nuestras invitadas. Bueno, pues ya con todos esos elementos, qué chévere que vayamos compartiendo como que es lo que nos conecta y ya estamos entonces listos para lanzar la pregunta, ¿no? La pregunta de hoy es, ¿estamos viviendo al ritmo que nuestro cuerpo necesita o al ritmo que el mundo nos impone? Entonces vamos a hacer ese ping pong transdisciplinar. Perfecto, Fernando. Entremos en materia entonces. Desde tu camino en la medicina alternativa y acompañando el alivio del sufrimiento de las personas en cuidado paliativo y la cronicidad, esto que tú ves, ¿qué nos cuenta? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que el cuerpo tiene ciclos de quietud, de cansancio, de enfermedad durante la vejez? Ay, qué tremendo. Yo creo que es de toda la vida. Para mí el problema fundamental es en la forma como hemos concebido la vida y la identidad. Porque mira que desde chiquitos a nosotros se nos forma para ser alguien con un título. O sea, es que yo voy a ser médico y voy a atender a mucha gente y voy a ser famosa. Y voy a trabajar en la mejor clínica. Cuando yo era chiquita yo quería ser oncóloga por allá en Cartagena, atender mucha gente. Y mi valía como ser humano estaba dado por lo que yo iba a hacer. Entonces, como estamos persiguiendo esa identidad por lo que hacemos, es una carrera de las ratas, porque nunca es suficiente. Y eso nos lleva a invalidarnos a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, a nivel de medicina, pues eran muy poquitos los compañeros que podían tener un equilibrio en su vida, porque la mayoría parte del tiempo nos la pasábamos estudiando. Entonces, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros, hasta con nosotros mismos las rompimos. Y la normalidad, ¿cuál era? Concéntrate en estudiar, o sea, como academic-holic, no sé cómo llamarlo, pero estábamos todo el tiempo centrados en estudiar. Posteriormente seguimos con la carrera a nivel asistencial, es una carrera de la rata. Tu prioridad es especialízate en la parte médica, ser el mejor cirujano, la mejor endocrinóloga. Sigue esa carrera porque es lo que te va a dar valor. Y si no lo tienes, te comparan.
Entonces, desde chiquitos aprendemos a no respetarnos como seres humanos y como seres integrales. Cuando ya, por ejemplo, en la atención de paciente crónico y paliativo, yo no atendía solo adultos mayores. O sea, cuando tú eres un adulto mayor de 100 años, abuelita, mamá de 8 chinos, que fue a mamá, desarrolló su rol como mamá, como esposa, como trabajadora, sí trabajó, que tiene a sus bisnietos, que disfrutó su vida, que es una vida que uno dice, tiene un legado y dio fruto. ¡Qué maravilla! Aplaudimos. Obvio, parte de la vida es la muerte. Todos vamos a morir, es lo que tenemos fijo, ¿cierto? Pero ella pudo vivir cada etapa de su vida y disfrutarla. Pero también tuve pacientes jóvenes, o sea, atendí chinos de 35 años, con SIDA gástrico en fase terminal. Y su carrera era seguir en una empresa muy importante de petróleos en Colombia. Y el objetivo era seguir escalando, pero ya estabas por morir, o sea, tenías las horas contadas. Y tu perspectiva era seguir haciendo el trabajo y tú valías en el trabajo. Entonces yo creo que el problema fundamental aquí es nuestra misma cultura. En tu identidad está por lo que tú haces, más no por lo que eres. Eso es lo que nos está envenenando. No, y tú mencionas algo que me impactaba porque esta mañana justo escuché un video de una persona que decía, todos nos vamos a morir. Y esto, pues a mí me impacta porque cuando tenemos el reconocimiento de que todos vamos a morir, es cuando uno empieza a hacerse como preguntas de existencial. Sí. ¿Cómo puedo vivir más chévere? ¿Cómo puedo hacer que esto sea más sabroso? Dirían por ahí. Sí. Pero tenemos una pregunta y es, ¿qué pasa internamente a nuestra salud colectiva cuando ignoramos esas alarmas también biológicas y nos obligamos nuestro cuerpo a seguir acelerado? Listo. Pues cuando decidimos ir en contra de nuestro diseño original. Wow. Porque es ir en contra del diseño, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos creados como seres que creamos, pero también descansamos. Nuestro sistema biológico, papi, tú, mi queridísima máster en neurociencias, lo saben, nosotros tenemos un engranaje, somos una sinfonía. Entonces en la noche dice, listo, empieza a cantar el sistema parasimpático. Y todo empieza, listo, todo está despelotado. Es como cuando un chino va al colegio y es un pre-kinder, dejan todo patas arriba. Pero después alguien tiene que llegar y empezar a arreglar todo, ¿cierto? Ponerlo todo en orden. Nuestro cuerpo en la noche hace eso. Pues el hígado empieza, este man come pizza en la mañana, organicemos. Todo lo empieza a dejar en orden. Las hormonas que liberamos en la noche son diferentes a las del día. Empezamos a organizarnos biológicamente. Pero cuando respetamos eso, es como un pre-kinder todos los días cochinito, donde no hay tiempo para detoxificar, para limpiar y para organizar. E imagínate cronificar eso, no solo una semana, sino un mes, un año, 10 años, 20 años de trabajo, 25 años de trabajo más. El cuerpo no aguanta. Entonces, por eso también está muy relacionado los casos de enfermedades crónicas complejas. Incluso el aumento de cáncer en la población joven. Chinos de 30 con cáncer de colon, estadio 4. Cáncer gástrico estadio 4, que ya no se puede hacer nada a los 43. Y eso fue una de las vivencias, de las últimas vivencias que tuve a nivel asistencial, ver gente joven con diagnóstico de cáncer avanzado donde ya no hay más nada que hacer, como tienes 3 meses de vida, amiga, no podemos hacer nada. Y se nos morían incluso en la hospitalización, sin saber el diagnóstico al llegar. Entonces, el irrespetar nuestro modelo biológico claramente nos va a llevar a enfermedades crónicas, que te la cobran ya o después, pero no la cobran. Porque nuestro sistema no lo soporta. Y mira, es que escuchándote, claro, va también en un tema muy cultural. Yo hablo mucho de esto de estudiantes y es que no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. O sea, siempre lo dejamos allá como el tema que no se toca. Y también el postergar, pienso yo. Entonces uno a veces posterga, no voy al médico porque tengo este pendiente, porque tengo que salir con mis amigos, porque tengo que hacer tal cosa, porque tengo que hacer tal otra. Y siempre lo dejamos para después pensando que siempre vamos a tener más tiempo. Pero yo escuchaba hace poquito en un video que obviamente desde que nacemos empezamos ya a envejecer y ya empezamos a perder, o sea, como estamos más cerca de la muerte. Total. Entonces siempre estamos postergando pensando que vamos a tener ese tiempo y qué tal si no. O sea, lo que dicen las mamás, usted sabe que sale de la casa, no sabe si regresa, hoy podemos estar acá, mañana no lo sabemos. Entonces eso también
lo que tú dices es como ir en el diseño no original, y que era lo que nos planteaba cuando estábamos acá con un profe de ingeniería industrial, es que las máquinas también necesitan descanso, pero nosotros les damos descanso a otras cosas, pero pues a nosotros no. Entonces ponemos a recargar el celular o los audífonos, pero nosotros cuando nos conectamos de pronto para recargarlos. Exacto, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues muy bueno eso, porque digamos que nos deja ver cuál es la realidad ahorita, y ahí entonces podemos identificar que el cuerpo pasa por unos procesos. Puede enfermarse, puede envejecer, puede evidentemente llegar a la muerte, y si ese valor lo estamos poniendo tanto en esto, digamos, en el hacer, pero también por otro lado uno puede ver que por ejemplo ahorita el tema estético, ¿no? Abunda mucho, entonces puedes cambiarte esto, puedes arreglarte esto súper rápido, y también tiene que ser rápido. Entonces te tengo la solución mágica para quitarte esta arruga o lo que sea. Creo que ahí es donde también vamos corriendo para que el cuerpo no se vea eso, ¿no? O sea, como que él tampoco puede envejecer, él tampoco puede vivir esos cambios, y pareciera pues también que queremos retrasar ese proceso, o sea, que es biológico, es natural, pero que también lo queremos retrasar en parte. Sí. Realmente, bueno, hilando un poquito, decía, yo siempre he escuchado que dice, un día más, un día menos. Total. Y efectivamente, digamos, cuando yo estuve trabajando un tiempo en una clínica oncológica, y efectivamente es muy fuerte ver el tema de la muerte, pero te hace consciente que va a pasar. Es más, nosotros hacíamos muchos pensamientos y analizamos sobre las voluntades anticipadas. Y entonces también lo hace uno más consciente sobre el tema. Pero al igual como dice la profe, la OMS está en una carrera impresionante por generar conductas de hábitos saludables, y ahora lo catalogan también como cambiar, cómo son estas cosas que son evitables con el cambio de nuestros hábitos. Porque la prevalencia de enfermedades en gente joven, la cronicidad está aumentando, y se da uno cuenta que hay cosas que son prevenibles, que ya los estudios clínicos dicen, hombre, usted puede prevenir las enfermedades cardiovasculares si cambia sus hábitos alimenticios, hay que bajarle a la obesidad, el cáncer de colon, hay una incidencia en el tipo de alimentos, hay que hacer esto, el ejercicio, la importancia de la actividad física es de lo que más nos dicen en cómo tú vas a mover tu cuerpo, parar unas actividades, mover tu cuerpo y ser consciente. Entonces, ¿cómo logramos también hacer todo esto para que podamos ir favoreciendo estos tiempos de salud que van a mejorar nuestras calidades de vida? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para movernos y cambiar estas rutinas? Entonces, es que solo me tomé un café en todo el día y vengo a almorzar un perro caliente y me duermo. O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué son esos hábitos alimenticios de trabajadores jóvenes y de estudiantes? O recordemos nosotros cómo pasamos nuestra vida de estudiantes, sí. Un almuerzo de gaseosa con chocorramo, pues, ¿qué hemos creado en nuestro cuerpo? Totalmente, y creo que, o sea, es muy curioso porque esta generación tiene mucha información. Yo me puedo poner un reloj, ¿sí? Y me dice todo, ¿cierto? Cuántos pasos hice, todo lo que consumí, las calorías, todo. Pero también es complejo cambiar un hábito, o sea, pareciera como que es una paradoja ahí entre toda la información que tengo y ahora qué voy a hacer para cuidarme, porque también debería ser proporcional, ¿no? Uno esperaría eso, que pudiera ser un poquito más sencillo. Pues mira que algo que tú dices, Tati, es como si quisiéramos hacer un checklist. Entonces, claro, me compro el smartwatch, mido, sé cuántas calorías, pero qué tanto lo estoy llevando a la realidad. Entonces, como que chuleo, entonces también de pronto como me quiero vender. Entonces le digo a las personas que me estoy sosteniendo, pero ya. Y escuchándolas, claro, a veces vamos como en un boom acelerado. Entonces, por ejemplo, en el campo, cuando la gente va a sembrar, se proyecta para eso. Y también la tierra merece tiempos de descanso. Entonces los campesinos siempre se proyectan a vamos a cosechar en tanto tiempo, ya celebra, ya cuando para la cosecha, incluso en muchos campos, en muchos sitios hacen fiesta. Entonces, por ejemplo, en Europa cuando recogen la uva para
triturarle todo eso para hacer el vino, entonces hacen como esos rituales, esas fiestas, todo eso, pero nosotros no le estamos dando descanso a nada, entonces siempre andamos hiperconectados, siempre el celular, siempre el video, y creo que también el algoritmo se encarga de eso, de estar mandando videos, notificaciones todo el tiempo. Entonces si quisiéramos saber con la profe Elena, pues cómo se manifiesta esto en el escenario donde se forman los cuerpos del futuro, o sea, qué está pasando ahorita con nuestros niños, nuestros adolescentes, porque quizás nosotros no tenemos muchos hábitos porque no nos los enseñaron desde pequeños. Wow. Pero ya ahorita que estamos tan sobresaturados de información, ¿qué está pasando en estos momentos? Bueno, es una parte muy educativa, ¿sí? Digamos que en nuestra época teníamos una facilidad de ir a salir, ¿sí? Nosotros igual salíamos mucho, o sea, no había mucho que hacer dentro de la casa, a menos que uno desbaratara la mitad de la casa. Entonces realmente uno lo solían sacar al parque o lo sacaban a donde los amigos o a la cancha o haga algo y ocúpese allá para que no me desbarate acá. En cambio ahorita en la actualidad es cómo te mantengo dentro de la casa, mejor no salgas al conjunto, coge este dispositivo, toma, juega esto, es mucho más fácil tenerte entretenido. Entonces digamos que la búsqueda dentro de la actividad física y de ser conscientes, de ser disciplinados, ha cambiado demasiado. Entonces encontramos una población que sí busca que sus estudiantes, que sus hijos hagan deporte, tengan una disciplina, sin embargo tú los ves saltando cada 8 días, entonces los tienen en natación, los tienen en ajedrez, los tienen en piano, los tienen en tantas cosas que ya los sobreestimulan y terminan no haciendo nada, terminan agotando a los niños, sin permitirles ser niños, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros con el tiempo del descanso. Uno está acostado en la cama y está pensando en lo que dejó de hacer en la mañana o en lo que le quedó pendiente o en lo, entonces no logra uno tener espacios también para uno. Yo a veces les hago la pregunta y es una pregunta que le hago usualmente a mi círculo social cercano y es, ¿usted qué piensa cuando se baña? ¿Usted realmente está pensando en quedar limpio? ¿Se da cuenta cuál es el brazo que se baña más? O sea, porque uno se queda usualmente con el jabón dándole a un brazo. ¿O realmente está pensando en el trabajo, en lo que voy a hacer apenas salga, en qué me voy a poner? ¿O si disfruta el agua caliente que le está cayendo? ¿Por qué? Porque uno mismo está entrenando su cabeza, porque el cuerpo realmente es de entrenamiento. Ahí ustedes saben un poquito más, pero ¿qué pasa? Mi cuerpo hace lo que yo le enseño a hacer. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy entregando y dando información, y es lo que le pasa a los niños, ellos no saben regular esa información. Entonces ustedes ahorita decían, no, que es que tienen el smart. Ellos miran, ellos tienen acceso absolutamente a toda la información que quieran. El problema es que la sepan dosificar. El problema real es que qué es lo que hacen con esa información que tienen. Que yo puedo tener un libro con la vida, cómo vivir la vida, y a ver si una lo leo, 2, la información llega por donde tiene que llegar, y 2 y 3 si es mi contexto. Entonces a veces tiene un algoritmo que es diferente. Yo tengo chicos de 12 años que hacen calistenia cuando no se han terminado de desarrollar. Entonces los ves con unos cuerpotes así mostrando en cámara cuando todavía no están diseñados para ese tipo de actividad, porque coordinativamente todavía tienen que estarse desarrollando y volver a recuperar todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el problema ahorita que tenemos es la facilidad de la información, pero no la dosificación de la misma. Entonces, la educación ahorita y con los chicos respecto a eso y al descansar es negativo. ¿Por qué? Porque para ellos descansar es durar hasta las 2, 3 de la mañana jugando Minecraft, viendo TikToks, que realmente no les permite. Entonces, tú llegas a una clase con un estudiante que está así, con un letargo, porque no logran entender que necesitan dormir, que necesitan descansar y que necesitan un horario. Uno usualmente ya, inclusive nosotros lo empezamos a atender a los 30, ¿no? Entonces uno dice, motivo de tener 30 y ser viejo es que uno ya esté a las 9 de la noche acostado en la cama porque sabe que tiene que madrugar. La profe Laura me hace pensar algo que también he estado cuestionando gracias a este podcast, y es del aburrimiento. Yo no sé si ustedes, pero cuando yo era pequeña yo decía, es que estoy aburrida. Sí. Claro, en nuestra época, años 90, nosotros no teníamos toda la hiperinformación que tenemos ahora, ¿sí? No teníamos lo más tecnológico que teníamos, era el Tamagotchi. Me encanta. ¿Sí? Y era lento y se demoraba,
¿cierto? Pero hay algo que me llama la atención en el aburrimiento y es que el cerebro lo necesita. Y yo ahora no veo niños y niñas aburridos. Nuestros estudiantes universitarios no están aburridos. Están todo el tiempo recibiendo información, de la que sea, ¿sí? Están todo el tiempo, yo sé que yo tengo una lista de tareas en mi trabajo, pero veo a mis estudiantes y hay momentos donde nos quedamos mirándonos y nos sentimos igual, saturados de información en distintas categorías y en distintas edades, pero no nos estamos aburriendo. Y yo leía que el aburrimiento es importantísimo para que nuestro cerebro pueda relajarse, pueda descansar. En nuestros hacks de la semana yo también involucré intencionalmente dejar el celular todo un día. No, maravilloso. Yo llegué acá y se me notó al día siguiente. Me puse a hacer la tarea de identificar quién soy, de hacerlo de la identidad, hacer mi preparación de los alimentos para la semana, organizar mi closet, caminar. O sea, tuve otras decisiones. Mientras la profe Elena iba hablando, yo decía, hace unos días también salimos con mi esposo a lanzar el balón en la cancha de básquet del barrio y no había un solo niño. Y yo me reía, pues mi risa es un poco contagiosa. Entonces pasaban los señores mayores y nos veían y les daba risa y eran como emocionados de ver que habían 2 personas que estaban utilizando la cancha. Y eso ya nos está diciendo a nosotros, hay algo que está pasando y es que, bueno, si estamos aburridos, ya no nos aburrimos, estamos ingresando a nuestro cerebro un montón de información visual, auditiva, de movimiento, ¿cierto? Pero no es tan significativo, ¿sí? Porque el movimiento es ocular, pero el movimiento, como nos decía la profe Laura cuando estábamos hablando antes del episodio, bueno, ¿y cuál es la actividad física que practican? Pues ahí todos como que retrocedemos, ¿cierto? No estamos haciendo actividades primero que surjan del aburrimiento. Del aburrimiento obtenemos creatividad, obtenemos innovación, obtenemos espera, obtenemos descarga, una reorganización un repensarnos en eso que nos estás diciendo. Y yo tengo una pregunta también para todas y es, hablando del diseño original, que es algo que también ha estado llegando a mi vida a partir del proceso de quién soy, ¿sí? Entonces yo me leí y nuestra invitada anterior nos decía qué te gusta, qué no te gusta, qué colores te gusta, cuáles son tus principios, tus valores, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, y he hablado mucho conmigo misma, ¿sí? Pero toda mi literatura me guía a este diseño original. ¿Qué es eso del diseño original? Es decir, que nosotros, o sea, cómo estamos configurados para que rompamos como esa sobresaturación, para que nos aburramos. Yo creo que el aburrimiento hace parte del diseño original, o no sé. Claro. Bueno, yo creo en Dios. Okay. Entonces para mí es como un factor totalmente determinante para esta respuesta, porque si hablamos de un diseño original, debe haber un creador del diseño original, ¿cierto? Porque no fue el diseño original, ¡puf!, apareció de la nada y ahí está el diseño, no. Para un computador tuvo que ver antes a alguna persona que la hizo. Y nuestro diseñador original tiene que ser más pilo que nosotros, porque nosotros somos pilos. No pudimos venir una babosa que evolucionó, o sea, yo digo, no. O sea, en mi modelo, alguien más pilo tuvo que hacernos para que fuéramos pilos. Entonces, dentro de mi perspectiva y mis creencias, el diseñador original, que en este caso es Dios, él nos hizo con 3 componentes. Claramente, pues yo soy médico, pues sí, o sea, si mis profes escuchan decir eso, es como, oh Dios mío, ¿qué le pasó a la niña? Pero cuerpo, alma y espíritu. Okay. Entonces, espíritu es lo que me permite conectar directamente con Dios, ¿sí? Es esa parte que tú no ves, yo no veo, pero está ahí. La otra parte es el alma, que lo entendemos como mente, emociones, voluntad, ¿sí? Y la otra parte es la parte física, o sea, somos 3 en uno, ¿sí? Como un combo, software y el hardware son uno, ¿sí? Si alguno de los dos no funciona, baila, no te sirve el computador. Entonces, si partimos de entender ese diseño original, entendemos que tenemos que alimentar un cuerpo espiritual, un cuerpo mental y un cuerpo físico.
Si descuidamos alguno de ellos, vas a estar enfermo. Por ejemplo, ya metiendo cositas de la Ayurveda, que eso ya es súper diferente. Para la Ayurveda estar enfermo no es que tengas síntomas como mocos, por ejemplo, sino que si tú estás enfermo en alguno de tus cuerpos, ya, o sea, si hay síntomas en alguno de tus cuerpos, estás mal. Si espiritualmente no tienes una conexión con tu creador, estás enferma. Así físicamente seas una super guay, maravillosa, divina, y mentalmente seas la más pila de todas. ¿Sí? Wow. Entonces, como nosotros ignoramos ese diseño original, por eso nos estamos enfermando tanto. Porque claro, uno podría decir, la solución es fácil. Afuera, teléfonos, dejemos que todos solo veamos 20 minutos el teléfono al día. Sería maravilloso. E incluso creo que sería muy sanador, pero muchos no lo van a hacer. Sí, no tener nada es espectacular, me fue muy bien. Sí, pero la cuestión es que si nosotros nos enfocamos, y eso es como una de las cosas que ha pasado con nuestro sistema biomédico, se enfocaron que lo único que se enferma es lo físico. Entonces toda una industria fue a lo físico, a tratar los síntomas físicos. Pero estamos más sanos que hace 40 años. No, estamos vivos, o sea, ¿sí me entiendes? Porque descuidamos las otras partes del ser humano. Sí. Sí, total. Profe Laura, ¿qué pasa con el aburrimiento? No nos estamos aburriendo, pero necesitamos aburrirnos. O sea, el sistema nervioso necesita aburrirse. ¿Dónde lo dejamos? Porque los niños no se aburren. ¿Cómo aburrimos a los niños? Me lo imaginé, pero bueno, les digo, el niño sí se aburre. Es más, vive todo el tiempo aburrido. Lo que pasa es que no sabe gestionar ese aburrimiento. Entonces, él está en una fiesta, baila 3 segundos y dice, me aburrí. Él está haciendo algún deporte, perdió un balón, me aburrí. Entonces, no entiendo, lo que les cuesta entender realmente no es el aburrimiento, sino es la frustración. Porque para ellos todo es aburrido. Nada los sorprende. No era como uno que realmente... Uno estaba aburrido jugando fútbol, pero llegaba alguien con un balón más lindo, entonces uno ya quería volver a jugar fútbol porque pues volvía a tener el balón chévere, ¿sí? O hacían una cancha y pitaban un palo y uno allá dándole al palo porque era súper divertido, ¿sí? En cambio ellos tienen tanto que nada los sorprende, para ellos todo se da por hecho, ¿sí? Y su cuerpo y su salud es dada por hecho. Yo tengo estudiantes que tienen, imagínense, gastritis crónica y tienen 14 años. Wow. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, yo a veces les digo, ¿cómo lo lograste? Y me dicen, no, me dice que por el estrés. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿pero qué tantos se estresan en la vida? No, mis todo. Claro, porque todo el tiempo están estimulados. Para ellos es todo un nada. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante está aburrido y no sabe cómo gestionar ese aburrimiento. Porque no es que esté aburrido, lo que pasa es que le han enseñado a saltar tanto, ya que todo es tan corto. Dense cuenta, ¿cuánto dura un reel? ¿5 segundos? ¿30 segundos máximo? Si dura 50 segundos, tú lo cambias porque es aburrido. A ellos les pasa muy similar esta situación, entonces quieren todo de manera inmediata. Entonces, si no es de manera inmediata, no les funciona, ¿sí? Entonces, si están haciendo una actividad física, literal, yo no sé si han visto ese, es un meme, pero que dice como, uy, ya subí pesas, ya se me nota. Y pues claramente no se te va a notar si duras cargando una pesa 10 segundos, ¿sí? Pero ellos están en esa máquina de estar todo el tiempo gestionándose y estar todo el tiempo queriendo las cosas de manera inmediata. Entonces realmente olvidan lo que es una rutina. Enseñarle a un niño un deporte es caótico. Y enseñarle al papá que el niño tiene que repetir y que la repetición es aburrida, es peor de caótico. Porque tanto como el papá como el estudiante quieren todo de manera inmediata y sin que les cueste. Entonces empezamos a trabajar con algo que es el valor al trabajo, ¿no? Entonces, si tú estás en un deporte, entonces te tienen que meter a jugar, así tú te dejes hacer 10 goles. En mi caso, así no recibas un balón de voleibol o no hagas una cesta. Igual tienes que tener la oportunidad, pero no han entendido que para poder hacer la cesta tienen que lanzar 100 veces. Que hay una repetición, hay una cotidianidad y hay una disciplina que hay que trabajar. Y pasa lo mismo con la actividad física en los adultos. Todos creemos que por salir a caminar 10 metros, 15 todos los días, eso funciona. No, el cuerpo se acostumbra y ya deja de funcionar y tienes que darle algo más. Entonces, estamos acostumbrados entonces a picar o a no tener una rutina real y el cuerpo realmente la necesita en esto de la actividad física y sobre todo en el crear el hábito para tener una salud adecuada.
Entonces, yo les pregunto a ustedes en su cotidianidad y se los dije, ¿cuál es la actividad que hacen? ¿Cuál es su actividad de ocio que usted dice va a punta o a portas de mi salud? Yo ahí quería decir algo, porque, pues después contesto también la pregunta que nos hace la profe, y es como tenemos esa gratificación, ¿sí? Porque pronto en un escenario laboral puede ser de una manera, en un deporte va a ser de otra. Y como que para esta generación estamos esperando que a toda hora haya algo que los gratifique, ¿sí? Como que obtengan rápido ese reconocimiento o a toda hora como estar felicitándolos, no sé si verlo de esa manera, pero creo que sí influye porque ahí es cuando ellos se aburren fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un juego lo pasé ya rápido en una hora y ya no habían más mundos, se acabaron los videojuegos, ¿sí? O sea, entonces como que, por ejemplo, a mí me pasó con los videojuegos. Pero claro, era otro tiempo, pero entonces alcancé a estar como en ese tiempo donde en los videojuegos pueden haber diferentes etapas y cosas, y yo me enrollaba muy rápido en el juego y yo podía durar 3 horas y obviamente no sentía que pasaba ese tiempo, pero ahí ya se acabó el juego. Yo, bueno, ya lo terminé. Y ahora se acabó la vida. Yo, mami, ya otro juego. Entonces, ¿cómo será ese nivel de gratificación como ahorita que ya tienen tantas opciones, tantas cosas? Y pues ahí uno llega a la conclusión de, claro, ¿qué significa ese trabajo que nos está diciendo la profe Elena? Que es como hay un valor en el trabajo, en el repetir, en el fracasar, que lo decía el profesor la vez pasada, el deporte le enseña a perder y eso no nos gusta, entonces... Claro. Y a saber ganar, sí. Ajá. Y siempre tenemos que ser ganadores y entonces tener los indicadores y todo, pero ¿qué pasa cuando perdemos también? O sea, ahí es válido también decir como sí, no pude hacerlo o probablemente tendré que desarrollar otra habilidad, no sé, algo por el estilo. Entonces creo que sí tiene mucho que ver como lo que nos estabas diciendo. Ya se me perdió la pregunta de Elena, que la última. ¿Qué actividad de ocio que esté a favor de tu salud? Ah, ok. ¿Cuál es la actividad física? Como que lo lleve a uno. Bueno, en mi caso yo no tengo actividad física, o sea, tengo que confesarlo. Yo no soy buena en tener un hábito o una actividad física propiamente, entonces yo por eso le decía a Laura, subamos las escaleras. Sí. Estaba tratando, pero sí creo que eso me enseña es como entender que no le estoy dando el tiempo necesario a eso. O sea, que es tanta la importancia que tienen otras ocupaciones que probablemente la actividad física no es una prioridad en mí, en este momento. Es curioso porque, no sé, nosotros como terapeutas ocupacionales, al ras cuando uno trabaja con niños, que nos llega, siempre es que nos siguen las reglas, siempre ponemos, tiene dificultad para aceptar la frustración, tiene problemas en el reconocimiento de autoridades, pero miren cómo se liga todo, y cuando se da cuenta uno, en adultos, pues si nunca se manejó, pues somos adultos que nos cuesta seguir la autoridad, que a veces cuestionamos de más cosas que no tienen sentido, que no logramos generar rutinas, y que nos frustramos con facilidad cuando las cosas no salen como queremos. Y entonces desde ahí empieza a darse también todo este tema de salud mental y cómo somos como adultos. Y en la respuesta, sí, ya no hago nada. Yo siempre he dicho que es que yo estoy cansada por todo el deporte que ha hecho mi familia. No, es que mis papás jugaron basquetbol, y mi hermana es súper deportista y yo soy buena tejiendo. Ahí voy a interrumpir un poco, pero miren que es la importancia también desde el ámbito educativo en enseñarnos también cuáles son nuestros talentos. Sí, claramente, y se los manifiesto. Si Laura entendiera su cuerpo, y Laura es una persona que hace gimnasio a los 3 segundos, de verdad, Laura, una semana trabajando y ya tú le ves el brazo tonificado de una manera impresionante porque sus fibras musculares funcionan así. Pero yo tengo que trabajar 10 meses para lograr lo que Laura logra en 3 sesiones. Entonces también es como yo entiendo y me conozco a mí y sé que el esfuerzo va más. Y eso nos lo enseña el deporte, porque no todos salimos desde el mismo punto.
Sí, la actividad física nos ayuda a entender eso. No todos corremos la carrera saliendo desde el mismo punto, ¿sí? No a todos se nos facilita igual. Digamos eso que ustedes decían porque obviamente tenemos varias personas o varios estudiantes con terapia ocupacional ahí a la mano, y a veces uno dice, bueno, ese seguimiento de instrucciones, entonces, ¿cómo se hace? Hombre, yo a veces les digo, vétalo a hacer algún deporte y que entienda que es que las instrucciones son en un bien común, ¿sí? Porque trabajar con un adulto que no sigue instrucciones y que solo es opositor es una delicia uno como coordinador. O sea, lograrle entender y manejarlo, uno usualmente termina diciendo que es el curso número 13 por lo mismo, porque a veces no somos resilientes a esa regla que nos imponen, que no necesariamente las reglas son, o sea, que necesariamente las reglas tienen que ser lógicas. Hay leyes y cosas de la vida que uno no entiende, pero así funcionan y uno tiene que entenderlo. Y desde la actividad física y desde el deporte y desde el ocio es donde uno va viendo cómo son esas reglas, ¿sí? Porque desde la lógica de uno las cosas son diferentes, y entendiendo que uno no sale desde el mismo punto, también le enseña a uno como adulto, y sobre todo como adulto mayor, o cuando se le presenta algún estado de salud, a entender cuál es la posición de uno. Entonces, cuando yo me lesiono como deportista, cuando yo me lesiono como persona activa, tengo que empezar a construirme nuevamente desde mi lesión para poder volver a llegar al punto en el que ya estaba. Claro, hay un punto de frustración que es necesario, un punto de aburrimiento, dijeron por allá, que es necesario para entender y volver a retomar sin dejar lo que en mi esencia tengo, que es el deporte y la actividad física, que es a la larga lo que me da salud. Porque nosotros tenemos personas adultas de 63 años que usted lo ve trepado en una escalera, acurrucado y demás, como ve una persona sedentaria que no puede ni siquiera moverse y no logra entender la importancia de empezar a moverse nuevamente. No sé, quería hacer un comentario con lo que nos hemos escuchado de las dos invitadas. No sé qué tanto va a cuestionar esto, y es si de pronto los papás están concibiendo a los chicos como unas máquinas. Entonces, todo el tiempo queremos tenerlos ocupados, porque si están desocupados, eso me implica a mí más tiempo. Porque les digo, en pandemia yo tuve la oportunidad de dar una capacitación a muchos papás de un colegio, y la media de la pregunta que llegaba de ellos era: ¿cómo hago para que mi hijo, que está en transición de 5 años, pueda hacer sus actividades totalmente solo? Porque yo tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo cosas. Y uno como, a ver, papá, o sea, tiene 5 años, o sea, necesita de ti. Entonces, ¿qué tanto estamos concibiendo eso? Y qué tanto también como adultos, si quisiera ponerlo, digamos, para las invitadas y también sobre la mesa, hemos perdido esa capacidad de aburrirnos. Porque le decimos al niño, abúrrase, pero ¿cómo hacemos nosotros para gestionar eso? Porque digamos que eso a mí me ha traído mucho como en el zumbido de, bueno, ¿yo cómo me aburro? ¿Cómo genero esos espacios de descanso y de no hacer nada? Que quizás no es tan fácil, porque siempre estamos en la ruedita, lo que dice la profe, produzca, está haciendo algo. Entonces, si tengo un espacio de calma, automáticamente estoy mirando a dónde salgo, a dónde voy, qué hago, qué serie miro, y me cuesta muchísimo eso. Y también en la onda de que siempre estamos como, ahorita hay muchas ondas de busque su niño interior, busque lo que había dejado de hacer en algún momento, pero pues quizás no es tan fácil. Entonces, ¿cómo podemos no solo decirle al niño abúrrase, sino nosotros como adultos, cómo podemos llegar a ese punto también de decir, bueno, voy a tomar este tiempo para aburrirme? Qué complejo. Sí, porque digamos, yo pensaría en este momento es que es aburrirse. Ajá. O sea, ¿cómo comprendemos qué es aburrirse? Porque yo tengo espacios en los que de verdad me echo en la cama y como, ¿qué hago? No sé, me voy a quedar quieta. ¿Eso es aburrirse? Sí. Porque, sí, ¿no? Pues yo lo hago, Sí. o sea, realmente sí lo hago. Yo puedo llegar a la casa y quedarme así como, quiero hacer algo, ¿qué quieres hacer? 2 horas más tarde, voy a hacer algo. Va a parar. Quiero que ir al baño. Eso es aburrimiento, Lau, porque es, digamos que en esta mesa, ya lo he hecho varias veces, la que no tiene esa habilidad soy yo, ¿sí? Entonces yo todo el tiempo estoy con la lista, yo soy la de las 1000 ventanas, yo soy la de las 1000 tareas, yo soy la que está haciendo estos hacks porque lo necesita para su salud mental, la de la ansiedad líquida, yo soy el estudio de caso soy yo. Pero esa capacidad que tú tienes
no está sucediendo, no solo en mí, sino en otras personas. Esa capacidad que tú tienes de decir, ay, no sé qué hacer. Bueno, no hagamos nada. No, eso no está sucediendo. Y va muy ligado de pronto a lo que Saí nos decía, y es, claro, la profe Elena nos dice, no sabemos gestionar la frustración, no sabemos gestionar el aburrimiento. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo gestionamos eso? Porque necesitamos, personas como yo, necesitamos entender cómo funciona, ¿sí? Cómo lo logramos. Y es porque, respondiendo la pregunta de la profe Elena, a mí me gusta correr. A mí me gusta participar en las carreras, eso me fascina. Pero he dejado de hacerlo. Llevo aproximadamente 1 año y medio donde no lo estoy haciendo. Entonces ahora, para retomar, lo que estoy haciendo es caminando media hora, sonriendo, pensando, meditando. Estoy caminando en la noche y eso pues me ayuda también a disminuir un montón de luces, porque todo el tiempo estoy expuesta a luz azul, blanca, y no es natural, ¿sí? Entonces estoy intentando ser más consciente en eso, pero no sé cómo gestionar ni el aburrimiento ni la frustración. Entonces también me pasa lo mismo que a Lau. A mí se me nota, a mí en una semana se me nota el avance de que estoy entrenando, el avance de que estoy fortaleciendo, de que mis músculos se fortalecen, de que la logro, pero llega un momento donde ya no más. ¿Cómo gestiono el aburrimiento? ¿Cómo gestiono la frustración? Y también, cómo también entiendo el ritmo de vida etario, que es algo que tú dices. O sea, si el niño de 5 años necesita más movimiento que yo, pues también cómo logro gestionar eso. ¿Sí? Entonces, les pregunto, pero también solicito unos hacks para poder entender cómo lo podemos hacer. Yo quería decir algo ahí, y es de pronto que como que sí vale la pena preguntarnos por qué deberíamos estar pensando que el niño tiene que hacer a toda hora. Sí, o sea, el tiempo de calidad es que yo lo tenga metido en cosas, o simplemente, o sea, uno va a un restaurante y las familias que realmente están disfrutando son las que no tienen un celular, ¿sí? Que se están viendo la cara. Que conectan. Y ahora uno lo ve muy fácil y es como, o de pronto parejas también, están en una cita pero cada uno está en su celular. Entonces uno dice, o sea, que se están perdiendo ahí, porque lo más valioso es lo que está pasando en un dispositivo. Pero la relación es lo que yo empiezo a establecer, es saber cómo está y cómo le fue, hablar, compartir. No más, eso ya genera un cambio, o sea, eso ya es totalmente distinto como lo que uno puede empezar a establecer con la persona. Entonces yo sí creo que la concepción que uno tiene a veces es como que tenemos que, pero no como yo también me dispongo para el otro. O sea, porque también creo que a veces son muy egoístas. Entonces, ay, yo quiero hacer esto, es que deberíamos hacer esto porque tú no piensas en esto. Porque somos muy es del yo, pero cuando estamos pensando en los demás también. Y bueno, creo que en la mesa compartimos, digamos, a veces esos valores. La palabra, por ejemplo, dice que es mejor dar que recibir. O sea, tú te sientes mejor cuando tú das. De hecho, las personas que hacen voluntariados, las personas que se dedican a ayudar o a hacer otras cosas y no solamente a pensar en ellos mismos, son más felices. Porque encuentran también propósito en eso que están haciendo y no simplemente en lo que ellos reciben y en lo que yo, sino que cuando también estamos para los demás. Wow, súper. Pero mira que antes de escuchar a nuestras invitadas, yo quería hacer un comentario que me tiene sonando la cabeza, y es: quizás no estamos preparados para responderle al otro. ¿En qué sentido? Que cuando a una persona le dice, oye, estoy mal o estoy bajito de nota, entonces la gente entra en caos y empieza a hacer 1000 cosas para que esa persona suba el ánimo, para que esté bien. Pero qué tal si dejamos que el cuerpo lo gestione. Entonces quizás a los papás les pasa lo mismo, entonces prefiero tener al niño ocupado para que no me diga algo a lo cual no sé responderle y no entrar en caos. Entonces si lo tengo como controlado, mejor. Y lo mismo nos pasa en los adultos. Entonces qué tal si yo le digo a mi pareja, a mi familia, a alguien, como ven, estoy entrando como en pausa, estoy entrando como en refrigeración, se podría decir, y estoy bajito de ánimo, para que la otra persona también lo comprenda y no sepa que tiene que ya entrar a actuar y ya subirme el ánimo, porque son procesos del cuerpo que a veces son difíciles de comprender. ¿Tú qué piensas, Doc? Uy, qué preguntas. Me quedo como... Bueno, pues yo no
no soy mamá, entonces me queda difícil contestar de los pollitos de 5 años. Pero es que lo que he visto es que los papás están súper agotados porque también hacen muchas cosas. Y como que el cumplir, porque bueno, el rol de papá y de mamá es creo que uno de los fundamentales que un ser humano puede tener a lo largo de su vida, porque va a ser modelo para otro ser humano y es tremendo, sino que claro, como estamos en la correría de tengo que ser mejor, entonces se enfocan en eso y su rol de papá queda en un segundo, tercer, cuarto, quinto nivel y llegan con las migajas con el chino. Entonces yo creo que el problema también radica de nuevo en el diseño original. Vamos a lo mismo, sí, es que sí de base, hombre y mujer, no comprendemos, por ejemplo, el momento que tenemos chinitos, el rol tan importante, tan fundamental que es tener un chino en la casa y que parte de mi tiempo debe ser invertido en ese chino. Voy a priorizar otras cosas y va a estar mamá y por eso no va a estar disponible para el chino como lo requiere. Y en el pollo, pues está en su proceso. Él necesita es alguien que le ayude en su proceso de aburrimiento, como nosotros lo vivimos, ¿no? Papás no estaban todo el tiempo presentes, mamá estaba haciendo el almuercito y uno estaba ya molestando con el hermano. Entonces uno se inventaba cosas chéveres, ¿cierto? Que la ficha, que el modelo de nave espacial de la NASA, o sea, unas cosas impresionantes. Ahí todos chiquitos, uno hace cosas chéveres. Pero yo creo que sí, como que el diseño original, si tienes, o sea, y también como date quieto a los roles, o sea, es que nosotros nos enrolamos en un montón de vainas, pero es por pura competencia, porque no tenemos claro nuestra identidad. Es que ese es el problema, porque por ejemplo, los chinos, yo no tengo redes sociales por salud mental, máximo WhatsApp. Entonces, claro, es que tengo que ser deportista, además verme bien, además estar mona, además comer y tomar té matcha y además de eso ponerme las cositas que se ponen acá porque todas las chinas se lo ponen. Es fundamental hacer parte de tu diseño original. No. ¿Eres más mujer si lo haces o lo dejas de hacer? No. Pero estamos descuidando lo que se hace parte de nuestro diseño original. Es que nos están desviando mucho. Wow. Impresionante. Entonces, ya entendiendo como todo esto que estamos hablando, ustedes saben que en este podcast tenemos un espacio para un hack ocupantrópico. Y eso implica que necesitamos que nos dejen tarea, profes, que nos digan qué tip, qué situación, qué podemos hacer esta semana, cómo podemos empezar a gestionar el aburrimiento, el fracaso, el tiempo, cómo podemos empezar a gestionar y a poner en práctica de una manera sencilla para todas las personas que nos ven, que nos escuchen, esto que acabamos de hablar el día de hoy. Entonces, profe Elena. La tarea es cambia un hábito que te genere pereza. Entonces, dijo la profe Tatiana, dijo, es que me da pereza caminar, no vuelvas a coger un ascensor. Entonces no te subas en el ascensor. No pidas domicilio, ve a la tienda. Ve caminando a la tienda, haz cosas que te generen movimiento, ¿sí? Si te genera movimiento, el hecho de barrer, pues no pongas la aspiradora robótica, sino barre tú, ¿sí? Son tareas chiquitas que te generen movimiento, que te generen moverte, porque es que en parte también de ese aburrimiento y es también sentirnos cansados, ¿no? Pero cuando se siente uno cansado, cuando el cuerpo también se lo dice. Entonces, si tú haces un ejercicio que pesa, no sé, estás en una máquina que pesa 10, a mí me encanta hacer el gimnasio a toda, pero el peso no me lo permite, pues también tengo que descansar. Es como justamente eso, lograr entender cuál es la carga que necesito para poder también lograr y nivelar mi cuerpo. Entonces, entiendan cada una de ustedes cuál es la carga que necesita para poder también descansar y cuál es la carga que tiene que salir, porque yo no voy a llegar hoy a cargar 100 de peso en un tirón, sino que tengo que ir nivelándolo y gestionándolo para llegar. Entonces es lo mismo, ¿qué carga realmente puedo soportarle a mi cuerpo para hacerlo? Entonces esa es como la tarea. Una, cualquier cosa que le genere movimiento, y dos, entender cuál es la carga que pueden soportar realmente. Pues hay tantas, pero podríamos hacer una como facilita, y es la de los roles. O sea, ahorita como pensando, es que como no la tenemos, o sea, en el caso de uno, a uno se emboba, o sea, uno está mega distraído. O sea, podemos estar hiperactivos, pero bien distraídos. Y la tarea es
cuáles son sus roles. O sea, mi rol como mujer, como esposa en tu caso, como hija, como hermana, como una lística de roles en cuáles estás en la inmunda. O sea, por ejemplo, yo tengo algunos que estoy muy mal. Por ejemplo, con familiares, rol de sobrina, rol de prima, rol de hermana, y vamos. Entonces, en esos roles, porque la parte social es tremendamente importante. Por ejemplo, eso, a pesar de que soy médico, eso es fundamental en la parte de salud. Tus roles, ¿cómo los estás desempeñando? Porque si tú tienes claro cuáles son tus roles y qué prioridad tienen en tu vida, ahí salen a flote los distractores. Mi rol no es tomarte macho ni tomarme una foto para subirla al Instagram. Eso no me va a nutrir ninguno de mis roles, me está robando tiempo. Entonces, si tengo rol, ¿qué es lo que viene a hacer en la tierra? ¿A quién viene a impactar? ¿A quién vengo a dar? Como hija, en mi rol de hija, en mi rol de hermana. Si la tengo clara, pues mi tiempo lo voy a empezar a invertir en las cosas que valen la pena y me voy a sentir menos drenada. Sí. Porque hay gente, por ejemplo, en redes sociales. ¿Yo para qué quiero verme linda? ¿Para que uno me vea por redes sociales si ni siquiera me conoce? Nadie me importa un carajo si me pongo bueno, me pongo el filtro. ¿Para qué? Pero mi mamá ya está necesitando que tengamos charlita de mamá y de tomarnos un cafecito. Wow. ¿Cierto? Y eso también nos va a producir esos espacios de desconexión de esto y conexión con los otros que lo necesitamos. Súper. Bueno, definitivamente comprendemos que debemos ir al compás de nuestro bienestar, de lo que nos dice nuestro cuerpo y no del mundo acelerado que nos muestran más adelante. ¿Listo? Doctora Fernanda, profe Elena, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sentarnos acá a hablar sobre un tema muy importante y por recordarnos que ese pulso de la vida, ese equilibrio, tenemos que irlo transitando a diariamente, y creo que nos dejaron muchas cosas para pensar, tanto a nosotras que estamos acá como a los que nos escuchan. Y yo creo que también es momento de ir haciendo esa pausa esta semana y de seguir los ocupantrópicos que nos dijeron las invitadas. Muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros. Así es, muchísimas gracias. Nos vamos con todas las tareas. Y bueno, a quienes nos estén escuchando en esta semana, recordarles también cómo le estás permitiendo a tu cuerpo tener esas propias pausas, o simplemente como que estás exigiéndote y exigiéndote cada vez más en una carrera que no tiene fin. Queremos leerlos, saber cuál ha sido su experiencia alrededor de ocupantropía, cuál es ese hack ocupantrópico que están practicando, cómo les ha ido, cómo se han sentido. Recuerden seguirnos en YouTube y en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos y estamos súper pendientes a todos sus comentarios. Esto fue Ocupantropía, el arte de organizar el desorden de estar vivos. Encuéntranos en redes sociales como @ocupantropía, síguenos, dale like, comparte con tu familia, hermano, amigo, con todo el mundo. Esto es muy importante. Y nos ocupamos en una próxima ocasión o nos desocupamos. Lo que pase primero. Chao, chao. Chao.